Ok, buenos días a todos. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor sea con ustedes. Buenos días a toda la Iglesia Bautista del Sur aquí en Cundinamarca. Mi nombre es Vladimir Arteaga, algunos tal vez ya me conocen, otros tal vez no. Nosotros junto con mi familia estamos aquí en la población de Villeta. Estamos aquí para desarrollar un trabajo, para servir al Señor. El Señor nos ha guiado para venir a apoyar el trabajo del pastor Jesús. Somos bautistas y bueno, queremos simplemente servir y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado junto con mi familia. Así que bendiciones. Hoy me corresponde compartir con ustedes una pequeña reflexión, la cual la he sacado del libro de Primera de Samuel. Este es un libro que nosotros estamos leyendo junto con mi esposa y mis hijos, y de aquí hemos sacado algunas verdades que nos han ayudado, unas verdades que el Señor nos ha dejado ver para edificar nuestras vidas de tal manera que lo podamos servir. La idea es que nosotros con esta reflexión podamos reconocer, que podamos entender y que podamos aplicar a nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, estas verdades que vamos a extraer de este texto, porque es importante que en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo, en medio de yo lo llamo de este enclaustramiento, pero bueno, que el Señor ha permitido por su gracia, en medio de esta situación, de esta circunstancia de la pandemia, de todo lo que esto conlleva, la incertidumbre, el temor que se puede generar, nosotros podamos volvernos a las Escrituras, volver nuestra mirada al Señor y de allí tomar y sacar la esperanza que nosotros tenemos para continuar y para darles también a otros, no solo en nuestras vidas, sino para reflejar en otros. Así que vamos a reflexionar en esto para que podamos colocar estas verdades en nuestras vidas y las podamos aplicar de tal manera que también nosotros podamos crecer en el conocimiento del Señor, y no solo esto, sino que también seamos transformados por el poder de su palabra, que es lo importante. Realmente, al final de cuentas, lo que más importa no es tanto el conocimiento que nosotros podamos obtener, sino que también podamos ser transformados, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Y por eso creo que muchas personas son llamadas a desempeñar una actividad específica, porque estas personas tienen ciertas cualidades o características que llaman la atención en otras personas. Y esto es lo que permite que estas personas puedan desarrollarse para servir a otros en beneficio de alguna necesidad que tengan. Esto es como en el fútbol. En el fútbol, cuando un futbolista es fichado, porque alguien hizo seguimiento, porque alguien vio las habilidades que este futbolista tenía, vio que ellas podían ser sumadas para beneficiar a un equipo que necesitaba las cualidades de este jugador y de esta manera poder fortalecer su plantilla. Había algo que ese futbolista tenía, que vio un manager o un coach y identificó y dijo: este hombre tiene algunas cualidades, tiene características que yo necesito
en mi equipo o que necesitamos en nuestro equipo. Así que van y lo llaman, lo miran y lo contratan. Y así fortalecen la plantilla de su equipo para poder pelear los torneos o poder pelear las copas que vengan de aquí en adelante. De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros encontramos en las Escrituras una historia que nos describe un poco este tema. Y en Primera de Corintios, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, nosotros encontramos que dice: y respondió uno de los mancebos y dijo, mancebos aquí, en esta traducción, mancebos significa siervos, así los encontramos en otras traducciones, mancebo es siervo. Entonces dice, y respondió uno de los mancebos o siervos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Ahora bien, el texto a nosotros nos dice que el siervo vio en David ciertas cualidades que llamaron su atención para poder recomendarle. Nosotros no tenemos, hasta este momento, eso es lo único que nos dice el texto, pero aquí hay un contexto, aquí hay una historia donde este verso toma su significado. Pero antes de entrar a él, quiero resaltar algo importante. Las cualidades o características que vio este siervo. ¿Qué fue lo que vio este siervo en David, en el caso de David? ¿Qué fue lo que él identificó? Bueno, él identificó 5 cualidades o características o aspectos, como ustedes lo puedan llamar, en David. Primero, David reflejó que sabía tocar. Segundo, David reflejó que era poderoso y valiente. Tercero, David reflejó que era un hombre de guerra. Cuarto, David reflejó que era prudente al hablar. Y quinto, David reflejó una buena apariencia, pero también que el Señor estaba con él. Esas fueron las 5 características que vio este siervo, ¿no? Él notó estas características que David reflejaba e inmediatamente fue y se lo contó a su señor, a Saúl. Ahora bien, estas cualidades que este siervo vio, él no pudo haberlas visto o no pudo haberlas entendido a menos que de manera soberana, de manera providencial, el Señor las hubiera entretejido, las hubiera permitido. ¿Por qué? Porque las Escrituras en el capítulo 16 dicen en los textos anteriores, en los versos anteriores al 18, al que estamos leyendo, nos enseñan el motivo por el cual David entra en escena. David entra en escena en esta historia. ¿Por qué motivo? Porque Saúl era atormentado. Y cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, dice las Escrituras, que él estaba siendo atormentado por un espíritu, Saúl perdía el control. Entonces es en este momento, en esta escena, donde David entra. Pero bueno, hagamos un pequeño flashback, por así decirlo. Vamos a recordar qué ocurrió, qué es lo que antecede a este contexto para nosotros poder conectar este verso con todo lo que está sucediendo, con lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo el Señor? Bueno, en los textos anteriores nosotros vemos, específicamente en el capítulo 16, que Saúl es desechado. Saúl es desechado por Dios, y es aquí donde inicia la decadencia del reino de Saúl. Dice la Escritura en el capítulo 16, en el versículo 1, dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Ahora, este rey que había escogido Dios
al cual está dirigiendo a Samuel para que vaya y escoja, es el mismo que en los versos 13 del capítulo 13 de Primera de Samuel, él le dice a Samuel, Dios le dice a Samuel, en el capítulo 13, versículo 14 de Primera de Samuel, él le dice, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Esto era lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl. Samuel ya había advertido a Saúl de que Dios había escogido un hombre, y este hombre era un hombre conforme a su corazón. Y cuando estamos hablando aquí de que David era un hombre conforme a su corazón, no es que David tuviera el corazón de Dios, no. Más o menos la idea es que David iba a obedecer lo que Dios quería que se hiciera, no de la misma manera que Saúl. Esa es más o menos la idea. Entonces, es aquí donde David cobra y toma relevancia, no porque él sea el personaje central de esta historia, el personaje central es Dios, sino que Dios usa a David para mostrarle a Samuel, a Isaí y a sus hermanos que él había escogido ya un rey y que ese rey era David. Es aquí en el capítulo 16 donde nosotros vemos cuando Samuel se acerca a Isaí, llama a sus hijos y empieza a buscar a cada uno de ellos, a mirarlos, a ver si alguno de ellos es aquel a quien Dios ha escogido, pero nos damos cuenta al final que no es él, sino que era David y David estaba en otro lado. Samuel lo manda a traer, Samuel lo trae, pero una particularidad, un detalle importante es que cuando Samuel empieza a escogerlo, cuando Samuel empieza a mirar a esta persona y cree que es el primer hijo de Saúl, de Isaí, perdón, Samuel piensa que es Aminadab, Eliab, perdón, ve al primer hijo y entonces Dios le dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira su corazón. Lo importante para nosotros es poder entender las cualidades que David tenía y que refleja, no es porque David las tenía porque él pudiera o porque tuviera alguna habilidad para desarrollar estas cualidades, no. Esas cualidades David las reflejó. ¿Por qué motivo? Porque David había sido escogido por Dios. David iba a tener el corazón como el de Dios, iba a tener un corazón que reflejara a Dios, que obedeciera a Dios, y esto iba a permitir que David pudiera reflejar estas cualidades. Ahora, Saúl es desechado por Dios, su reino entra en decadencia. Ahora David es escogido por Dios y es ungido como el rey de Israel. Dios elige obviamente a sus siervos para que sus propósitos sean cumplidos. ¿Cumplió el propósito con Saúl? Claro que sí. Ahora entra a cumplir el propósito con David. Saúl no lo cumplió en su naturaleza, no cumplió lo que debía haber hecho porque no obedeció. Ahora Dios se levanta a un rey, un hombre conforme a su corazón, David, y este hombre sí va a obedecer lo que el Señor tiene en su corazón para su pueblo. David fue elegido como rey para reinar, pero David tiene que iniciar un proceso. Y David debe iniciar un proceso. Y es aquí donde se vuelve fascinante y hermosa esta historia, porque vemos cómo Dios está entretejiendo todas las cosas para que este reinado de David sea evidente, para que la profecía que Samuel recibió de Dios y que le dio a Isaí, su padre, el padre de David, y a sus hermanos cuando unge a David, se empiece a cumplir. La idea es que no sabemos cuándo empieza, pero el texto nos deja ver que hay un momento clave en la historia
donde Dios inicia las cosas para que sus propósitos se empiecen a cumplir. Y tal vez muchas veces nosotros al inicio no nos damos cuenta, pero el Señor está obrando en nosotros. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, el escritor del libro de Samuel nos presenta en este verso 5 cualidades. Las 5 cualidades o aspectos o características que David tenía y que le ayudaron para que él pudiera cumplir el propósito de ser conforme al corazón de Dios, o sea, obedecer al Señor y asumir la responsabilidad que se venía de aquí en adelante. Entonces revisemos estas 5 cualidades que el texto nos enseña. Primero, dice que David sabía tocar. Ahora, otras versiones hablan de que David tenía mucho talento. O sea, David era diestro para esto. El Señor había dotado a David con la capacidad de tocar el arpa. Sin embargo, esto no quiere decir que David nació con la destreza de saber tocar el instrumento. Es aquí donde nosotros tenemos que tener en contexto todo lo que la Escritura nos enseña. Porque podemos nosotros, en lugar de creer que es Dios el que nos da el talento, pensar que somos nosotros los que venimos con Él y que este talento, la causal de las habilidades que se dan como respuesta, como resultado de este gran talento que tengo, soy yo. Y enfocar, en lugar de poner mi mirada en Dios, estoy enfocándome en mí, pensando que ese talento lo tengo yo. David tuvo que practicar con disciplina y desarrollar esta habilidad de aprender a tocar el arpa. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de esto? Por el contexto. Primero, teniendo en cuenta que Dios fue el que llamó a David. Y segundo, la manera como David aprendió a desarrollar esas habilidades, que las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces David practicó con disciplina. David desarrolló esta habilidad de tocar el arpa, este talento que le había dado Dios a él, para que en el momento que Dios empezara para que en el momento que Dios introdujera a David en el cumplimiento de su propósito, o sea, en ese llamado a cumplir su propósito, David entendiera y pudiera colocar ese propósito y esa habilidad al servicio del Señor. Ahora, segundo, David no solamente sabía tocar, David también dice la Escritura que era poderoso y valiente. Y esta palabra poderoso no quiere decir que David era como que tenía poderes sobrenaturales, que era un Avenger, no, o que era un ser de otro planeta con muchas habilidades extraterrestres para poder hacer ciertas cosas aquí en la tierra. No, simplemente el texto nos está mostrando en su original que la palabra poderoso aquí tiene la connotación de fuerza. Es decir, David era un hombre que era fuerte y valiente. Fuerte y valiente. ¿En qué sentido? Valiente significa su sinónimo, el sinónimo de valiente es intrépido, audaz, osado y decidido. David era un hombre esforzado, fuerte y valiente, no porque él pudiese, no porque él tuviera las habilidades para hacerlo, o no porque él fuera mejor, o porque fuera capaz, no, simplemente porque el texto en el capítulo 17, en el verso 36 de Primera de Samuel, nos deja ver en su contexto. Por contexto nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios desarrolla estas habilidades en él si no tenemos un significado claro allí. La Escritura nos muestra realmente cómo la Escritura interpreta la Escritura. Entonces, en el capítulo 17, el verso 36 dice: tu siervo, le decía David a Saúl, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado al escuadrón del Dios viviente. David había sido formado, había sido preparado. David había sido formado por Dios para aprender a confiar en Él,
Y de esta manera, David se haría un hombre fuerte, valiente y preparado para enfrentar a los enemigos que se presentaban mientras él cuidaba las ovejas. Fue cuidando las ovejas donde David aprendió a enfrentar los peores enemigos para que en el momento adecuado esta cualidad se reflejara y él pudiera con esta cualidad también mostrar la capacidad que Dios había desarrollado en eso. Es en los momentos donde nadie te ve, es en los momentos donde Dios permite esos momentos de soledades, donde Él desarrolla lo mejor que hay en nosotros de Él. Tal vez en esos desiertos en los que nosotros estamos, en esas circunstancias o situaciones que nosotros no pretendíamos que vinieran, no las estábamos anhelando, esas situaciones que nosotros no pensábamos que nos iban a venir, estas situaciones como las que estamos viviendo, donde solo estamos encerrados en nuestras casas con nuestras familias, mirándonos los unos a los otros a ver qué podemos hacer. Es en esas situaciones donde el Señor quiere desarrollar estas habilidades, porque con David lo hizo cuidando las ovejas. Allí fue donde él desarrolló fuerza y valentía. Cuando el oso y el león atacaban sus ovejas, su rebaño, fue allí donde Dios sacó lo mejor y desarrolló la valentía y la fuerza para que David aprendiera a conocer al Señor. Ahora, no solamente David era un hombre poderoso y fuerte, era fuerte y valiente. David también era un hombre de guerra. David era un hombre luchador, un joven luchador, listo, un joven que estaba siendo preparado para que cuando vinieran los momentos de batalla, vinieran los momentos de guerra, se preparara como un soldado y pudiera asumir el reto que se le presentaba, que el Señor presentaba. Dice la escritura en 1 Samuel 17, versículo 32, y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Un joven llamándole, animando, dándole esperanza a un rey que se supone que estaba preparado, que era un hombre de batallas, que era un hombre que había sido formado para la guerra, que era un hombre que estaba rodeado de personas que habían sido enseñados, formados y preparados para estar en batalla. Se supone que estos eran los hombres que estaban defendiendo a David y que estaban defendiendo a Saúl. Y es aquí donde David entra en escena, donde Dios pone y permite la circunstancia y la situación para que David ahora empiece a reflejar estas cualidades en sus vidas que muestran y hablan del Dios que David estaba aprendiendo a conocer. En medio de esas circunstancias, de situaciones difíciles y situaciones adversas que no esperamos, es allí donde Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y en nuestros corazones para que nosotros realmente podamos aprender a conocer a Jesús, podamos aprender a entender lo que significa su palabra, el valor de su palabra en nuestras vidas, y estas características sean formadas en nosotros. Pero David no solamente era un hombre de guerra, David también era un hombre prudente al hablar. David era entendido, David era inteligente. La palabra valiente, la palabra prudente tiene que ver con ser entendido, con ser inteligente, con prestar atención, con ser respetuoso y con ser coherente con sus palabras. David tenía un estilo de vida que llamó la atención del siervo. El siervo aquí representa la confirmación del pueblo de decir que Dios está con él. El pueblo aquí representa, o el siervo aquí representa, el hecho de que otras personas ven en nosotros nuestro estilo de vida y nuestro testimonio. Otras personas hablan de David y dicen, David es un hombre que sabe tocar. David es un hombre que es fuerte y valiente. Es un hombre que es de guerra. Es un hombre
que es prudente al hablar, que su vida muestra prudencia, que su actitud, que su humildad, que su manera de expresarse, de hablar, que su manera de hablar con otras personas muestra que es prudente al hablar. Estas características, estas cualidades, fue las que vio el siervo. David era el cantor hermoso de David, de Israel. El bello cantor de Israel es identificado así en las Escrituras. Es decir, David reflejaba estas cualidades y atraía a la gente, tanto que el siervo, de manera soberana por parte de nuestro Dios, no puede hablar de otra persona sino de David, porque era el único que cumplía las características para poder opacar, para poder calmar esta situación que estaba viviendo Saúl con respecto al espíritu que lo atormentaba. David era un hombre prudente al hablar. David era un hombre que estaba lleno, que estaba conociendo al Dios, que Dios caminaba con él. La prudencia de David llevó a David a que él guardara a su familia para que no fuera atacada por Saúl si se enteraba que él había sido ungido rey. La prudencia, la vida de David mostró que Dios estaba con él. Y ese es nuestro último punto. Dios estaba con él, pero no solamente que Dios estaba con él, sino que David era de buen parecer y el Señor estaba con él. Ese de buen parecer, la referencia hoy a lo que podemos aplicarlo al día de hoy es la presencia y el favor de Dios en nuestra vida. Es cierto que el texto dice que David era de buen parecer, de un hermoso, de un cabello rubio y de buen parecer, buen aspecto, pero no es tan trascendental como el hecho de lo que dice el siervo al final, porque Dios estaba con él. Y esta es una expresión que habla y que utilizaban las personas del pueblo para confirmar cómo Dios camina con ese rey, con ese hombre llamado. Dice el capítulo 16 en el verso 13 de 1 de Samuel: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Desde aquel día en adelante, Dios empezó a confirmar que David era un hombre que estaba en la presencia de Dios, que estaba en comunión con Dios. Eso se puede decir de ti, mi querido joven, mi querido hermano. Eso puede decir las personas que nos ven a nuestro alrededor. Pueden decir que Dios camina con nosotros. Las personas que están a nuestro alrededor pueden decir de ti y de mí. Pueden decir que nosotros sabemos cuál es el talento que Dios nos ha entregado para glorificarlo a Él y no para exaltarnos a nosotros. La gente puede ver que hay un talento en nosotros, en ti y en mí, que no es usado para mi propio beneficio, sino para el servicio de otros. Puede decir la gente que somos esforzados, que somos valientes, que somos personas jóvenes, hombres, que estamos en la presencia del Señor, que oramos, que leemos las Escrituras, que tratamos de practicar, de aplicar lo que la palabra nos enseña. Puede decir la gente de nosotros que somos esforzados, que somos guerreros, que somos, como dice segunda de Timoteo 2:4, que dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida. Ningún soldado que ha sido llamado a servir al Señor se enreda en los negocios de la vida, porque ha puesto su mirada en lo que realmente tiene valor y al llamado que le ha hecho aquel que comanda este ejército. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Jesús, Dios reclutó a David para que en el momento adecuado David entrara en escena y pudiera dar testimonio y glorificar al Señor con su vida a través de estas
cualidades, de estas características que Dios desarrolló mientras que David cuidaba las ovejas. Es allí cuidando las ovejas. Es en estos tiempos. Es en estas circunstancias. Es en estas situaciones, mis queridos hermanos, donde nosotros debemos anhelar que Dios desarrolle en nuestros corazones el deseo y el anhelo de que nuestros talentos sean usados para la gloria de Dios. No sé cuál es el talento que cada uno de ustedes tenga. No sé para qué son buenos. Lo que sí sé es que Dios les ha entregado un talento, no para su propio beneficio y servicio, sino para el servicio de los demás. Yo sé y entiendo que el Señor nos ha hecho fuertes y valientes para su obra, para estar en oración, para clamar en estos momentos, para interceder por otros, para crecer en su palabra, para que su palabra nos transforme en nuestras vidas. Sé que el Señor nos ha hecho hombres de guerra, preparados para la batalla en el momento adecuado, en el momento preciso, como ahora. Hombres que estamos dispuestos a orar, que estamos dispuestos a dar la guerra a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Hombres que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por causa de aquel que murió por nosotros, por causa de Jesús. Hombres que estamos listos para entrar al frente de batalla y no retroceder, sino seguir. Hombres que a pesar de esta situación, a pesar de esta pandemia, a pesar del temor que los demás puedan tener, no nos hemos arrugado, sino que al contrario, seguimos adelante porque tenemos un capitán, porque tenemos un comandante que nos dirige y que nos da esperanza y que ha vencido la batalla, que nos ha hecho vencedores en Él, por medio de Él. Nos ha hecho prudentes para tener una vida que sea una vida inteligente, que presta atención a sus palabras y que pone atención a sus palabras, que es inteligente, que somos entendidos para poder escuchar lo que el Señor nos está diciendo en medio de esta situación. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos y nos quiere decir a nosotros? Que también Él está con nosotros, porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo las arras de esa primicia. Él ha sellado en nosotros que su presencia estaría con nosotros. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo de otra manera posible, sino a través de su Espíritu Santo, para asegurarnos a nosotros de que Él estaría con nosotros. Con David, Él estaba sobre él. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios estaba sobre aquellos hombres que Dios escogía. Y hoy el Espíritu de Dios está en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, como enseña Pablo en Romanos. Si es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Mi hermano, quiero que reflexionemos y pensemos. Si estas cualidades yo las estoy reflejando, si estas cualidades las demás personas las ven en mí, estoy reflejando que Dios está conmigo. Pero si no es así, si yo digo que soy creyente, si yo digo que he puesto mi confianza en Dios a las demás personas y estas cualidades y estas características no se reflejan en mi vida, entonces debo revisarme, debo hacer un paneo, debo hacer un escáner a mi vida y mirar si realmente soy una persona salva, que he creído en el Evangelio, que conozco a Jesús, que anhelo y que leo su palabra. Debo revisarme si realmente soy creyente, si he sido salvado, mi querido hermano. Si no es así, te invito a que tú vayas a Cristo, que mires a la cruz del Calvario. Si tú, joven, crees y ves que no has reflejado esto, que las demás personas, en lugar de decir que tú eres prudente, que eres valiente, dicen que eres temeroso, que no les das esperanza, que hablas mal, que respondes mal, que hay ira, que no hay bondad, que no hay piedad en tus palabras, que no hay amor en el momento de compartir el Evangelio. Vuelve a Cristo. Miremos a la cruz. Pidamos al Señor que nos dé arrepentimiento de nuestros pecados y que nos permita realmente ser salvados para su gloria. Mi querido hermano, es en la cruz del Calvario
donde nosotros encontramos la esperanza. Es en la cruz del Calvario donde nosotros vemos la bondad de nuestro Dios, donde nos encontramos realmente y vemos nuestra condición de pecado. Vemos nuestra naturaleza y vemos cuán necesitado estamos de Dios. Él nos ha dado esperanza y nos ha prometido que estaría con nosotros. Él nos prometió que nos daría su Espíritu Santo y que este Espíritu, que el Espíritu de Dios nos llevaría a toda verdad. Así que mi hermano, no olvides que el Señor ha puesto cualidades en nuestro corazón para que nosotros las reflejemos. Él ha puesto en nosotros talentos para colocarlos en beneficio y el servicio a los demás, para glorificarlo a Él. Nos ha hecho fuertes y valientes. Nos ha hecho hombres de guerra preparados, como Timoteo, soldados que debemos estar allí al pie de la batalla. Él nos ha dado prudencia a través de su palabra, de su Espíritu Santo, para que entendamos, para que escuchemos y para que llevemos un estilo de vida que lo glorifique. Y sobre todas las cosas, Él nos ha dado su favor y su gracia para que tengamos un aspecto delante de Él y de los hombres que hablen que Dios está con nosotros. Mis queridos hermanos, reflexionemos en esto, en este texto. Leamos todo el capítulo y oremos a nuestro buen Dios y pidámosles que nos ayuden para su gloria. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra haga mella en nuestro corazón y nos edifique, que nos traiga el conocimiento que necesitamos para ser transformados y que estas cualidades que hemos compartido puedan ser reflejadas en nuestras vidas de tal manera que hablen del Dios en el que hemos creído, que muestren a Jesús en nuestras vidas, que hablen de que tú estás con nosotros en todo lo que hacemos y que las personas de nuestro alrededor, las personas que viven con nosotros, vean el reflejo de Jesús en nuestras vidas, que vean a Cristo y no nos vean a nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Mis hermanos, los animo entonces para que pongamos en práctica eso, apliquemos esto en nuestras vidas. Las personas con las que estamos en la casa son las que van a ver si reflejamos estas cosas. Y qué buen tiempo para que el Señor nos permita reflejar estas cualidades, estas características y podamos glorificar al Señor y mostrar a las personas que Dios está con nosotros y que también puede estar con ellos si lo hacemos para su gloria. Bendiciones, que pasen un muy buen día y que el Señor guarde sus vidas en Cristo Jesús. Un abrazo, feliz día.